Bueno, hoy empieza una nueva etapa en Contrapuntos y me da mucho gusto recibir como padrino de esta nueva etapa a Miguel Ángel Aguilar, uno de los periodistas más admirables que ha dado España desde la segunda mitad del siglo XX hasta el presente, y que es un interlocutor privilegiado. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. Gracias a ti por invitarme. La pregunta que siempre te he querido hacer, porque tú estudiaste ciencias físicas, es cómo despertó tu vocación de periodista. ¿Por qué declinaste las ciencias y te fuiste al periodismo? Bueno, eso se entiende por la fecha en que todo esto sucede. Porque, primero, ¿por qué estudio ciencias físicas? Pues estudio ciencias físicas por dos razones. Una es una razón ambiental. Estamos en un momento muy interesante donde la competencia entre los grandes poderes deja de ser una competencia, una lucha, digamos, por las armas, una carrera armamentística, y pasa a ser por primera vez una carrera pacífica, una carrera por la conquista del espacio. Se había producido con gran éxito el lanzamiento del Sputnik soviético, pero enseguida los americanos pusieron en marcha la NASA y pusieron en marcha su programa espacial, con el Apolo y con todas estas cosas. Entonces era un momento muy, muy llamativo, con mucho interés. La física estaba, por así decirlo, de moda. Pero además había otra cuestión que venía de más atrás, por encima de la moda, que era una cierta tradición familiar. ¿Cuál era la tradición familiar? Mi bisabuelo, Antonio Aguilar Vela, había sido catedrático de matemáticas. Su asignatura tenía un nombre maravilloso: Matemáticas Sublimes. Fue catedrático primero en Santiago de Compostela y luego en la Universidad Central, aquí en Madrid. Y él fue el encargado de recuperar del desastre el Observatorio Astronómico de Madrid, que había sido machacado por los franceses, que vinieron a traernos la Ilustración y a traernos, en fin, el progreso y el humanismo y el no sé qué, y de paso se cargaron el observatorio. Y para rehacerlo, mi bisabuelo recibió ese encargo del gobierno de Isabel II, viajó por los observatorios europeos y recuperó el observatorio de Madrid, el observatorio del Retiro, y fue director del observatorio. Y su hijo, o sea, mi abuelo, Miguel Aguilar Cuadrado, pues también fue astrónomo y murió muy joven, 50 y pocos años, y entonces eso, pero en fin, llevaba muy buena carrera. Ya era primer astrónomo del observatorio. Y su hijo mayor, mi padrino de bautismo, Miguel Aguilar Stuick, también astrónomo. Mi padre, pues, era médico, pero éramos 11 hermanos, tenía la ilusión de que alguno de sus hijos continuara la tradición del observatorio. Y a mí se me encomendó esa misión de recuperar el observatorio. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo sacaba muy buenas notas, matrículas y sobresalientes y demás en matemáticas y en física. Y entonces, pues bueno, pues este para el observatorio. El espabilado para la tradición. Para el observatorio, sí. El mayor había sido, bueno, era médico, el segundo era arquitecto, en fin, pero yo fui por ahí. Que eso es por lo que estudio físicas. ¿Y por qué me degenero en periodista? Pues me degenero en periodista porque estamos hablando del año 1959, que es cuando yo me matriculo. En octubre de ese año me matriculo en primero de Ciencias Físicas.
¿Y qué me mueve, digamos, a abandonar la física al poco tiempo? Vamos, no abandonarla porque culmino esos estudios y termino la licenciatura en ciencias físicas, pero, digamos, mi dedicación, salvo algún tiempo que estoy dando clases en alguna academia de preuniversitario y buscándome la vida por ahí, pero ya enseguida me voy dirigiendo a partir del año 66 hacia el periodismo. Pues es que estamos en plena lucha de los estudiantes. El régimen de Franco tenía dos bancos de prueba, dos elementos en que estaba siendo contrastado. Los estudiantes que habían tenido un papel fundamental en la caída de la dictadura de Primo de Rivera, los estudiantes y los obreros, con comisiones obreras. Entonces, los estudiantes luchábamos contra el sindicato obligatorio y único de los estudiantes, el sindicato falangista, el SEU, el Sindicato Español Universitario. Entonces, en esa lucha contra el sindicato falangista, pues yo me comprometo, como otra gente, yo soy activo, me presento a las elecciones aquellas y soy delegado de la Facultad de Ciencias Físicas. Y en esa bronca y en esa lucha contra el régimen, yo cobro, digamos, un interés. Me parece que no se puede uno evadir de todo eso, ponerse una bata blanca e irse a la Junta de Energía Nuclear mientras está pasando lo que está pasando. Y mi compromiso en la política es el que me lleva al periodismo, porque pensando que de todas maneras la lucha política no puede hacerse sin un respaldo profesional, y que un respaldo profesional en la física era muy distorsionador, y que una cosa como el periodismo me dejaba cerca de la política, pero fuera de la política. Una historia curiosa es que el último profesor que yo tuve en el bachillerato de física en México, en la Escuela del Exilio del Instituto Luis Vives, había sido el último director del Astronómico de Madrid antes del triunfo del bando franquista y su exilio en México, Luis de Tapia Bolívar. Me imagino que en el breve resquicio en que no hubo un Aguilar al frente, ¿no? En cualquier caso, el despertar en el periodismo es por involucrarte en la lucha política, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo siempre has dicho que hay que dejar aparte digamos, la ideología o el servicio a una causa cuando se es periodista. ¿Cómo dialogar con esto a lo largo de tu vida? ¿Cómo lo plantearías? Bueno, yo lo que creo que pasa ahí es que estamos en una fase, digamos, iba a decir, prepolítica, que es, bueno, primero las libertades, y luego ya veremos cuando consigamos recuperar las libertades, entonces ya veremos luego cada uno dónde se sitúa. Y eso pasó con algunos, digamos, grupos y algunas gentes muy valiosas. Por ejemplo, el llamado Frente de Liberación Popular, el Felipe, que montaba el que luego fue mi amigo Julio Cerón, pues ahí convivieron gentes que luego, cuando, digamos, estallan las libertades, pues se sitúan en posiciones diferentes. Unos pues se hacen socialistas o figuran incluso, es un vivero desde el que nacen ministros, gente relevantes en el PSOE, en el partido que luego fue en la UCD, en el Partido Comunista,
Pero antes había una cosa como si dijéramos previa, que era conseguir las libertades, conseguir eso que soñábamos, que era que nuestro país se pareciera a los países de alrededor, que era un país normal donde no hubiera censura, donde hubiera elecciones libres, donde no se metiera en la cárcel a la gente por mantener determinadas opiniones. En fin, señores, seamos como los demás. Yo creo que las gentes de mi generación no tenían muy claro, pero lo único que tenían claro era sí que vamos a hacer de nuestro país algo parecido a los países de alrededor. Aunque también has dicho, con mucho humor, que la muerte de Franco provocó el nacimiento de muchos antifranquistas que habían estado en silencio, ¿no? Eso es lo que, con en fin, un nombre muy certero ha descrito el que fue redactor jefe de la revista, aquella revista semanal Triunfo, ¿no? Víctor Márquez Reviriego. Este ha dicho con insistencia que en España ha habido mucho antifranquista póstumo. Exacto. Y creo que es muy certera ese neologismo de antifranquista póstumo. En ese sentido, en tu carrera, evidentemente hay el parteaguas de la transición, es decir, hacer periodismo en una dictadura, a hacerlo en una democracia. Y el gran hito quizá que te tocó presenciar doloroso fue el cierre del Diario Madrid, ¿no? ¿Qué recuerdos, cómo explicarías hoy a un joven qué fue eso? ¿Qué significaba? Bueno, es un punto esclarecedor cuando las gentes que hablan un poco, en fin, iba a decir con cierta banalidad, ¿no? No, un momento. Es que esto es como antes, no, esto no es como antes. Antes cerraban periódicos, porque el Diario Madrid lo cierran de manera definitiva el 25 de noviembre de 1971. Pero antes, el 30 de mayo de 1968, recordarás, Ricardo, mayo del 68, todos estábamos en París, aunque yo creo que había muchos menos de los que se han apuntado después a estar en París. Pero en fin, mayo del 68, pues el 30 de mayo del 68, el periódico Madrid es cerrado por 4 meses. ¿Por qué? Por una columna firmada por el presidente del periódico, que era Rafael Calvo Serer, que se titulaba Retirarse a tiempo, no al general de Gaulle, y que fue leído por los censores del régimen como retirarse a tiempo, no al general Franco. Pero bueno, eso era una transposición. Una interpretación culposa, ¿no? No autorizada, claro. Pero que sirvió para cerrar el periódico 4 meses. Pero el periódico, el sistema en el que muchos pusieron sus esperanzas, y nosotros también, en alguna medida, era la ley de prensa. La ley de prensa es del año 1966, la ley Fraga. Esa ley venía a sustituir otra dictada en plena guerra, en el año 38, la ley de prensa de nuestro cuñadísimo Serrano Suñer. Entonces, era una ley de guerra, era una ley que decía que definía la prensa como un instrumento en manos del Estado. Era una ley cuando todavía el régimen no había salido de su fase totalitaria. Bueno, pues esa es la llegada, el anuncio y finalmente la promulgación de la ley del año 66, de la ley Fraga, pues había que vamos a ver qué se puede hacer con esa ley. Ahí aparece, en la etapa nueva del Diario Madrid, aparece ahí, y aparece Cuadernos para el Diálogo, y aparecen una serie de publicaciones que quieren intentar apoyarse en esa ley
para hacer el ensayo de hasta dónde se puede llegar con la libertad de expresión y con la libertad de prensa. Eso es lo que está pasando. Pero esa ley tiene unas proclamaciones muy sonoras de libertad y no sé qué, pero luego se guarda en el artículo 1, pero en el artículo 2 dice, y cuidado porque el que se mueva no sale en la foto. Porque se guardaba el sistema la capacidad de sancionar el propio gobierno, no hacer una denuncia en un juzgado y que sean los jueces los que dicten si ha habido una extralimitación o no, si ha habido un delito. No, el gobierno directamente por sí y ante sí imponía las sanciones que eran directamente operativas. Y eso, pues claro, nos tenía a todos un poco en vilo. Y hemos hablado del caso Madrid, pero hay otras publicaciones que sufren igualmente, aunque no hasta la barbaridad última del cierre definitivo del Madrid, pero que son cerradas temporalmente, que publicaciones, semanarios que son secuestrados, corresponsales extranjeros que son expulsados del país. Es decir, cuidado, no se les va, que estamos aquí, que les estamos viendo y que como se pasen ustedes de la raya o nosotros pensemos que ustedes se han pasado de la raya, pues el asunto va a terminar mal. Con incluso la paradoja, como has contado, de que el diario Madrid se cierra no por una información, sino por no mostrar suficiente entusiasmo con una información, ¿no? ¿O cuál fue la causa? Esto fue, claro, las gentes pues se solidarizaban con nosotros. Por cierto, los redactores del Madrid no encontraron trabajo en ninguna otra publicación. Claro. Yo, por ejemplo, me tuve que ir a Bruselas y otra gente pues se tuvo que buscar empleillos como pudo. Pero en los periódicos que se editaban entonces en Madrid, nadie, salvo el subdirector del periódico Madrid, que se llamaba Miguel Ángel Gozalo, que consiguió ser nombrado corresponsal del ABC en Bonn, en la República Federal Alemana, que entonces tenía como capital a Bonn. Pues salvo él, nadie encontró trabajo en ninguno de los otros periódicos de la ciudad de Madrid. O sea que el asunto no era ninguna broma. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué os han cerrado? Y yo solía responder esa pregunta diciendo, no, es que erais un periódico de oposición. No. En España entonces no había espacio para hacer un periódico de oposición. No nos han cerrado por ser un periódico de oposición. No se podía hacer un periódico de oposición. Nos han cerrado por falta de calor en el elogio a Franco, porque lo que no soportaban era precisamente la frialdad del periódico ante los entusiasmos franquistas. Claro, uno de ellos famoso es la manifestación, ¿no? Que se cubrió. Una manifestación que se hace en la Plaza de Oriente en el año 70, cuando se han producido los juicios de Burgos. Exacto. Los juicios a algunos terroristas y tal, y entonces cuando arden no sé cuántas embajadas españolas, cuando hay y entonces para resarcir a Franco de esos malestares internacionales, ultrajes, muy bien, pues entonces se organiza una gran manifestación por todo lo alto en la Plaza de Oriente y bueno, y a esa manifestación pues primero es preparada con verdadero entusiasmo en todos los periódicos, en las radios, iba a decir en las televisiones, no había más que una sola televisión y estaba siempre en el entusiasmo y por todas las instituciones que pudieron manejar.
Entonces se hace la manifestación y se da cuenta de la manifestación periodísticamente no con una primera, no, con suplementos de 20, de 24 páginas, de fotos y tal, una cosa increíble. Y el Diario de Madrid, en contraste con todo eso, publicó una foto en la parte de abajo de la primera página con un pie, que es el texto del que yo me siento más orgulloso porque lo hice yo mismo, en el que se decía en la tarde de ayer, a mediodía de ayer, tuvo lugar una manifestación que se estima en tantos asistentes y en la que se gritaron estas consignas y tal, y punto. Y claro, eso se consideraba realmente un agravio imperdonable porque era, en fin, la exaltación de Franco no aparecía por ninguna parte, eso no lo digerían bien, les parecía inaceptable. De tu trayectoria te ha tocado asistir a momentos brutales y claves de la historia contemporánea de España. Pienso en el 27 de septiembre y los últimos fusilamientos de Franco. También el crimen de los abogados laboralistas de Atocha, el 24 de enero del 77, o el 23F, que además eras de los pocos periodistas que permanecieron toda la noche en el Congreso, ¿no? ¿Tú crees que podrían servir los tres eventos para simbolizar el fin del franquismo, las dificultades de la transición y el origen de la democracia? ¿O qué recuerdos? ¿Podrías hilar un recuerdo colectivo de estos tres momentos? Bueno, la primera cuestión, que seguramente el momento para mí, en fin, que me produce, me conmueve más, ¿no? Porque se está luchando hasta el último momento por inducir la clemencia de Franco, que se conmuten las penas de muerte, y todo ese esfuerzo inmenso es completamente inútil. No se deja, digamos, de ninguna manera se acepta eso, se mantiene, en fin, indeclinable la decisión de llevar adelante las penas de muerte, ¿no? Y cómo se desarrolla, digamos, entre la frialdad burocrática, el Código de Justicia Militar, las familias, cómo se pone a los reos, como se dice, con el Código de Justicia Militar, en capilla, preparándoles para su ejecución a la mañana siguiente, porque las ejecuciones tienen que hacerse a la luz del día, etc. Y cómo vivimos los periodistas, no nos retiramos, digamos, a nuestros domicilios, los periodistas, unos cuantos periodistas, nos presentamos en la puerta de la prisión de Carabanchel, donde estaban 3 de los que iban a ser ejecutados, de los 5 que iban a ser ejecutados a la mañana siguiente, como todo ese dispositivo que realmente cuando lo rememoras todavía a mí me conmueve, ¿no? Y eso que además viene a ser una demostración en la cual el régimen opta por terminar, el franquismo opta por terminar como había empezado, fusilando. Es decir, hay documentos que prueban cómo Franco, cuando está al mando de la primera bandera de la Legión, hace una consulta a su jefe, que era el general Millán Astray, y que entonces todavía no era general, era coronel, y le pregunta qué hay que hacer para fusilar un legionario. Y el otro le contesta con, bueno, vamos por partes.
no se puede fusilar de cualquier manera, esto lleva un protocolo, que solamente en un combate frente al enemigo, un desertor, que no sé qué, tal, entonces, pero si no, pues hay que hacer un consejo de guerra, hay que procurar una defensa al acusado, esa sentencia tiene que ser convalidada por el capitán general de la región y luego pasa al gobierno, que es el que tiene que dar lo que técnicamente llaman el enterado. Bueno, esto es lo que le contesta a Millán Astray, pero la siguiente misiva de Franco es para decirle: he fusilado a un legionario porque no le había gustado el rancho, se había insubordinado, le había tirado el rancho a la cara a un oficial. Bueno, o sea que empieza su promoción vertiginosa, sus ascensos consecutivos los empieza fusilando y termina 20 días antes de su muerte, seguramente en el último acto consciente que hace antes de que su deterioro físico pues le prive del pleno uso de sus facultades mentales, pues es con 5 fusilamientos. O sea que realmente es impresionante cómo el régimen termina como empezó, termina dando muestras de esa barbarie. Decía un buen amigo, nuestro Arturo Soria Espinosa, decía que Franco había había gobernado basándose en el prestigio del terror y que luego pues va utilizando de manera modulada, porque no se fusila con el mismo entusiasmo en el año 39 o en el año 42 que en el año 70 o 68. Se fusila, bueno, cuando hace falta, pero que el público no pierda la idea de que si hace falta, se fusila. Muy distinto es el caso del crimen de los abogados laboralistas en Atocha, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, primero por lo que significa, pero ya estamos ahí, esos asesinatos bárbaros no son cosa del régimen, son cosas de algunos de los más exaltados partidarios del régimen. Eso, pero estamos en el 77. No están fusilados por el pelotón de fusilamiento de la brigada, en fin, del Amanecer. Vamos, son gentes de la exaltación esta bárbara de Fuerza Nueva, de Blas Piñar, de toda esta gente de la extrema derecha de entonces, son los que llevan a cabo esa barbaridad. Y intentando descarrilar la transición. claro, buscando lo de acción-reacción, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí hay un comportamiento que suscita la admiración, un comportamiento cívico realmente asombroso de los que habían, digamos, de las gentes a las que pertenecían, en las que estaban enraizados las víctimas, o sea, el Partido Comunista, que se abstiene de cualquier actitud de vendetta o de represalia o de tal. O sea, no estamos en abril del 36. No estamos cuando primero el capitán aquel es muerto y a continuación son los guardias de asalto y la Guardia Civil los que asesinan. Capitán Castillo, ¿no? Sí, los que asesinan al líder de la oposición, Calvo Sotelo, ¿no? Entonces, no estamos en eso, estamos en que
hay una contención y un comportamiento cívico absolutamente asombroso, y eso, digamos, ahí es donde el Partido Comunista se gana la legalización. Ahí es cuando no hay manera de negarles a esta gente la legalización, porque ha tenido un comportamiento absolutamente admirable y que indica su predisposición a la concordia, a la reconciliación y no a la vendetta y al sectarismo. Y el 23F en cierto sentido funcionó como una vacuna, ¿no? Porque era tan grotesco ese virus de militar que acabó habiendo una reacción unánime, se veía como esperpéntico, anacrónico. ¿Cuál es tu lectura hoy de esos hechos que viviste desde el Congreso? Claro, eso del 23 de febrero, del cual se seguirá escribiendo imparablemente todavía mucho tiempo, pero hay que situarlo también en su momento. El momento es la dificultad de asimilación que tienen las Fuerzas Armadas del cambio que se ha producido en España. Hay que tener en cuenta que digamos, Franco había, cuando empieza a darse cuenta el público de que Franco es mortal, que Franco, o sea, esa idea de que Franco es inmortal, que eso no tiene rodadura, que eso no va para adelante. Y cuando hay gentes que piensan que, digamos, por la edad que tienen, etcétera, que van a sobrevivir a Franco, pues estos que piensan que le van a sobrevivir empiezan a hacerse la pregunta, ¿y después de Franco qué? Y entonces digamos, las gentes más de la servidumbre más estricta, pues empiezan a decir aquello como después de Franco, las instituciones. Pero el primero que no creía en las instituciones era Franco. Por eso, en el año 1961, cuando reúne en el cerro aquel de la Casa de Campo, el cerro de Garavitas, a las gentes de las distintas hermandades y asociaciones de excombatientes, que acaban todos ellos organizados, empiezan con los alféreces provisionales y acaban organizados en la Confederación Nacional de Excombatientes. Confederación que tenía un problema, y el problema que tenía la Confederación de Excombatientes es que a mí me asustaron la primera vez que todo eso se organiza, porque eran muchos, pero cada vez eran menos. Claro, no aceptaban nuevos miembros. Claro, se iban muriendo por ley de vida. Claro. Estaban declarados a extinguir, como se dice con los cuerpos de la administración del Estado, declarados a extinguir, pero porque iban, digamos, si les cumplía iban muriendo. Pero ¿cómo? No había manera de ingresar, de aportar nuevos miembros. Había que hacer otra guerra civil, no traía cuenta. Entonces, ¿qué les dice Franco a toda esta gente que acude a esa convocatoria campestre en el Cerro de Garavitas? Pues lo que les dice es: todo quedará atado y bien atado bajo la guardia fiel de nuestro ejército. Primero les ha dicho: mientras Dios me dé vida, estaré con vosotros. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y después les dijo esta historia de todo quedará atado y bien atado. O sea, que a quien entrega la misión, a quien encomienda la misión digamos, de la perennidad, de hacer perenne, de mantener el régimen vigente, es a las Fuerzas Armadas. Esto es lo que pasa. Y entonces
muere Franco y eso se comprueba, se ve inmediatamente que es insostenible, que el franquismo sin Franco, por eso intentan también prorrogar la vida de Franco para ver si pueden llegar al día 26, que no llegan, de noviembre, y darle un nuevo mandato al presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Entonces, eso se les muere el 20, ya no hay manera de prorrogar la vida. Este señor ya no puede ser recuperado como nuevo presidente por 5 años más de las Cortes y del Consejo del Reino, y se ve que, bueno, que el franquismo sin Franco no funciona, que por encima de lo que dijeran las leyes de sucesión y no sé qué y todo eso, el designado por Franco como sucesor a título de rey, don Juan Carlos, sabe desde el primer momento que ha recibido unos poderes de los que tiene que deshacerse cuanto antes. Y el éxito del rey es precisamente esa renuncia sucesiva a los poderes, porque él se da cuenta que no puede ser un rey a la manera del sultán de Marruecos, que tiene que ser un rey a la manera de sus colegas, los que encabezan otras monarquías en Europa. Y a eso se dirige. Pero tiene, entre los poderes que ha heredado, está el mando de las Fuerzas Armadas. Y cómo, iba a decir, empleando un término taurino, cómo trastear a los militares que están en la obsesión de que han ganado la guerra y que les corresponde ahora administrar la victoria y administrar. Entonces, eso es un asunto muy difícil, pero que es, yo creo, que el gran éxito del rey, que es que consigue el cambio de lealtades de las Fuerzas Armadas del franquismo a la democracia. Operación dificilísima que genera resistencias como muy visibles, como fue muy visible la del 23F, pero no fue la primera, hubo varios intentos graduales previos, ni fue la última, porque todavía después, como se dice con los terremotos, tuvo varias réplicas. Claro. En un recuerdo de tu profesión física has inventado la ley de gravitación informativa. ¿Por qué no nos la explicas? ¿Qué quiere decir? Bueno, a mí me interesó intentar valerme de lo que yo había estudiado en las ciencias físicas y intentar valerme de eso para explicar lo que después había vivido en el periodismo. Entonces, por ahí, buscando analogías, pues pasé de la ley de la gravitación universal a la ley de la gravitación informativa. Y me interesó mucho hacerlo intentando, digamos, resolver algo que los periodistas siempre se han planteado, pero nunca han llegado a presentar una solución de manera válida. Entonces, ¿qué es noticia? Bueno, pues al final, noticia es aquello que merece ser publicado. Pero claro, eso no es una definición, eso es una tautología, porque se puede decir del revés. Noticia es aquello noticia es aquello que merece ser publicado, y lo que merece ser publicado es noticia. O sea, por ahí no salimos. Entonces,
yo establecí que una novedad que era la noticiabilidad, la noticiabilidad de un hecho. Eso es lo que había que buscar. ¿Qué hacía noticioso un hecho? ¿Qué era lo que convertía un hecho, que hay muchísimos, infinidad, o sea, como si dijéramos, contemplando en una noche estrellada, cómo se elegían los vértices luminosos que constituían una constelación. Ahí la Osa Mayor, la Osa Menor, de todo esto, la estrella polar, bueno, era entre toda esa infinidad de puntos luminosos había que elegir. ¿Qué hacía elegible un hecho para transformarlo en noticia, para difundirlo como noticia? ¿Qué cualidad adicional tenía un hecho para adquirir esa condición de noticioso? La noticiabilidad de un hecho yo establecí que era igual. Primero, el primer factor era su rareza. Algo era tanto más noticia cuanto más raro, es decir, cuanto más improbable. Las cosas, por eso venía esas cosas digamos, no es noticia que un perro muerda a un niño, es noticia que el niño muerda al perro, porque eso es lo que es infrecuente. El primer factor, quien más sabe de la rareza son las compañías de seguros. Por eso, como no hay riadas todos los trimestres, como son improbables, pues si tú te aseguras contra una riada, pues se aseguran muchos. Pero ¿por qué se acepta eso? Porque es muy raro y por consiguiente muy rentable. Es muy raro que se produzca la catástrofe. Te puedes asegurar sobre... Bueno, entonces el primer factor es la rareza, es decir, la improbabilidad. La improbabilidad de un hecho lo hace noticioso. Y yo recuerdo siempre en verano, pues venían había que rellenar los periódicos, no había noticias. Calabaza de 70 kilos. Claro, es muy raro que haya una calabaza de 70 kilos. Pero dice que no sé si era o no, porque a veces se las inventaban. Hermafrodita, me acuerdo de esa noticia, que salió en los periódicos en primera página. Hermafrodita en Filipinas. Luego no había habido tal hermafrodita. Pero, es decir, algo que por su improbabilidad se convertía inmediatamente en noticioso. Recuerdo una fotografía de la reina Isabel II de Inglaterra, que pasando revista a su guardia esta de los cocorotes y tal, pues una ráfaga inoportuna de viento le levantó las faldas y dejó ver la lencería de la reina. Fue portada en casi todos los periódicos del mundo. ¿Por qué? Muy improbable ver la lencería de la reina Isabel II. Fue vista ahí, pues eso le dio un carácter noticioso. ¿Qué otro valor tenía esa noticia? Ninguno, nada más que era improbable, y eso la hizo muy noticiosa. Primer factor, la improbabilidad, la rareza. Y luego una fracción donde en el numerador teníamos los intereses afectados en el lugar donde se ha producido el hecho, multiplicado por los intereses afectados en el lugar desde donde se difunde ese hecho, donde está el centro editor o emisor. Porque claro, terremoto en Punjab, muy bien, pero ¿desde dónde se está informando del terremoto en Punjab? Desde Londres. Entonces decían los periódicos de Londres, terremoto en Punjab, a salvo un matrimonio británico. O sea, la noticia no era los miles de muertos que había habido en Punjab, sino que un matrimonio británico. ¿Por qué? Porque desde donde se está observando el terremoto en Punjab es desde Londres.
¿Qué intereses han sido afectados en Londres? Parece que no muy graves, porque el matrimonio ha quedado a salvo. ¿Qué intereses han sido afectados en Punjab? Pues sí, ha sido importante porque ha habido tantos muertos y demás. Y luego, en el denominador, el cuadrado de la distancia entre ambos puntos, el lugar de los hechos y el lugar del centro editor o emisor. Entonces, sabiendo que esa distancia, ya que me preguntas, Ricardo, esa distancia no es solo distancia geográfica, porque, por ejemplo, un terremoto por decir un país próximo a España, en Marruecos, a pesar de que no hay el estrecho de Gibraltar, me parece que son 14 kilómetros. Sin embargo, un terremoto en Buenos Aires o en México resulta mucho más próximo a nosotros, aunque geográficamente esté más distante, porque hay una alteración de la proximidad que tiene que ver con la cultura, con la estirpe, con la implicación que puede haber entre España y un país de América Latina, que no la hay en esa proporción, ni muchísimo menos con un país. Creo que has demostrado que eres un buen bisnieto y nieto de la estirpe de astrónomos de los Aguilar, porque la ecuación es magistral y permite ubicar casi cualquier noticia. ¿Qué es noticia? Y ubicarla en su grado de importancia. Y que además te digo que si eso se tuviera en cuenta, pues se limpiaría mucho el tema del periodismo tal como ahora lo concebimos, que está, digamos, embadurnado iba a decir, de chorradas monumentales, que pasadas por la fórmula se demostraría que no son noticia para nada. Una última pregunta, Miguel Ángel, antes de pasar a una que le hago a todos los invitados, y es una pregunta de estamina vital. ¿Qué te hace seguir acudiendo todas las semanas a las sesiones de control en el Congreso? ¿Qué ves ahí? ¿Por qué piensas que es importante estar? ¿Qué te mueve a seguir activo hasta ese grado? Bueno, vamos a ver. Me ha interesado siempre el Congreso de los Diputados, pero seguirlo de cerca, no quedarme con pequeños despuntes y tal, no, o no quedarme con la versión con la que al final se han acabado, digamos, quedando los periodistas, que no es el acontecimiento, sino la versión que del acontecimiento dan digamos, los que hacen la señal televisiva del Congreso. Es muy importante, para los periodistas es decisivo estar inmerso en el acontecimiento. Y es algo a lo que los periodistas están renunciando cada vez más. No se trata de... Porque claro, es más cómodo ver a través de un monitor de televisión lo que está pasando, pero no es lo mismo lo que se ve a través del monitor de televisión que lo que se ve, por ejemplo, desde la tribuna de prensa, donde nadie te dirige la mirada, la diriges tú libremente a cualquier parte del hemiciclo y puedes observar lo que no va a ser visto en el monitor de televisión. Puedes observar cuántos ministros están atendiendo la sesión. Pues a lo mejor ninguno. O cuántos ministros de los que han llegado están utilizando, o sea, distraídos con alguna cuestión como un teléfono móvil o un iPad o un no sé qué, y están, bueno, pero no están en lo que se celebra.
están ahí de cuerpo presente, pero no de mente presente, no de oído presente. Y también puedes ver cómo se activan los distintos grupos. Imagínate las sesiones de la Comisión de Defensa. Me gusta ir a la Comisión de Defensa, a la Comisión de Asuntos Exteriores, a la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, a las comisiones, por ejemplo, de control de radio y televisión. Entonces ahí ves cómo un diputado le está pasando un papel o una tal y a través de un ujier se lo da a otro. Y cómo cambia eso el desarrollo de la sesión. Es decir, es muy... Y luego la batalla por el relato, cómo se ha producido ya el discurso tal, no sé qué, y entonces aparecen, digamos, los encargados de que prevalezca su relato del PSOE o del PP o del Vox o de Sumar o de su abuela, buscando ganar en los pasillos lo que han perdido en la tribuna del hemiciclo. Es como una lección de periodismo que hay que estar ahí. Periodismo de inmersión en el acontecimiento. Así es. Eso es lo que me gusta practicar. Dime qué es lo que más te preocupa de la situación política hoy española y con eso te pasaría a hacer la última pregunta. Pues mira, yo creo que hemos vivido situaciones mucho más adversas, pero que han sido ante las que se han mantenido actitudes mucho más positivas. Ahora las situaciones no son tan adversas, pero las actitudes son infames. O sea, y eso lo impregna todo, y eso lo hace casi todo imposible y lamentable. A todos los invitados al programa les hago una última pregunta que no tiene nada que ver con la conversación desarrollada, y es que recomienden un libro al público que nos está viendo, escuchando, leyendo, con la idea de entre todos formar una pequeña biblioteca de contrapuntos. ¿Cuál sería tu recomendación, Miguel? Bueno, como estamos hablando de este momento y de este país, pues mi recomendación sería El discurso de la servidumbre voluntaria de Etienne de la Boétie. Muy bien, pues nos quedamos con ese opúsculo rescatado por Montaigne en sus ensayos, que ha tenido una larga data filosófica y que explica tantas cosas, ¿no? Muchas gracias por la Muchas gracias a conversación. ti, Ricardo.